Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, allá desde donde escuches. Y bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio de Estudio Pigmalión, tu podcast sobre ciencia y educación. Estudio Pigmalión es un proyecto que busca apoyar la labor docente y donde los oyentes sois la pieza clave. Si te gusta su contenido y quieres colaborar, comparte este programa y suscríbete a sus redes sociales. En Twitter y YouTube, Dociencia al Día. Accede a más noticias y recursos didácticos en docienciaaldia.blogspot.com. Como es costumbre, arrancamos el programa repasando la actualidad educativa que los medios generalistas relegan a páginas interiores, junto con las disposiciones y anuncios de las comunidades autónomas, que normalmente quedan olvidados en medio de boletines y diarios oficiales. Continuaremos con las noticias científicas más destacadas de los últimos días, un magnífico hilo conductor para iniciar debates en clase o para que el tratamiento de ciertos temas resulte más ameno y cercano a la realidad de nuestros estudiantes. Y terminaremos el programa con una nueva entrega de la sección Innovando que es Gerundio sobre transformaciones educativas, centrado esta ocasión en la lucha contra las pseudociencias y las pseudoterapias. Hablaremos del Plan de Protección de la Salud frente a las pseudoterapias, propuesto por el Ministerio de Ciencia e Innovación a finales de 2018, y de una de las últimas iniciativas de la Federación Española de Ciencia y Tecnología, la FECIT, para la mejora de la cultura científica en el alumnado de secundaria y bachillerato, Science Track. Sin más que añadir, vamos con la intro. Hay una responsabilidad ineludible en cómo hablamos, en cómo tratamos a los demás, porque nuestras palabras tienen un poder más grande de lo que nunca hubiéramos imaginado. Cada día tienes la opción de cortar las alas de los demás hablando del miedo y de la incertidumbre. O puedes dejar que tus palabras les empujen hacia sus metas, confiando en la capacidad infinita que hay dentro de todo ser humano. Se conoce como efecto Pigmalión y funciona en cualquier momento de nuestras vidas. Arrancamos el repaso a la actualidad educativa con el siguiente titular. El Congreso convalida el Real Decreto Ley de medidas urgentes en el ámbito de la educación no universitaria, información del Ministerio de Educación y Formación Profesional. El pasado 15 de octubre, el Congreso de los Diputados convalidó el Real Decreto Ley 31/2020 de 29 de septiembre, que permitirá a las comunidades autónomas contratar docentes de manera excepcional y temporal para reforzar sus plantillas. El texto permite la contratación de docentes que cumplan todos los requisitos, pero que aún no hayan cursado el máster específico, es decir, el máster universitario en profesorado, el conocido comúnmente como MAES. Se trata de una medida que afecta al nombramiento de funcionarios interinos por parte de las administraciones educativas, es decir, las comunidades autónomas, para plazas adicionales derivadas de las medidas adoptadas a causa de la crisis sanitaria de la COVID-19. Para cuerpos de profesores de enseñanza secundaria, formación profesional, música, artes escénicas, artes plásticas y diseño y escuelas oficiales de idiomas. La cobertura de estas plazas, de carácter excepcional y limitado, podrá llevarse a cabo para las materias en las que se agoten las actuales listas de aspirantes en régimen de interinidad y de demandantes de empleo que estén en posesión de la formación de posgrado específica, el MAES, es decir, que aquellos candidatos que posean el máster de profesorado seguirán teniendo prioridad sobre aquellos aspirantes que excepcionalmente puedan cubrir una plaza docente pero no cumplan con este requisito. Seguimos el repaso informando de que el Gobierno crea y actualiza 19 cualificaciones profesionales del Sistema de Formación Profesional, información del Ministerio de Educación y Formación Profesional. El Consejo de Ministros del pasado 27 de octubre actualizó, a propuesta del Ministerio de Educación y Formación Profesional, el Catálogo Nacional de las Cualificaciones Profesionales,
cambios que afectan a las familias profesionales agraria, marítimo-pesquera y de seguridad y medio ambiente. Se trata de una actualización que ha contado con la participación de profesionales de los diferentes sectores productivos implicados dentro del plan estratégico para la modernización de estas enseñanzas puesto en marcha en 2019 y que pretende facilitar la adecuación entre la formación profesional y el mercado laboral. Podéis consultar todas las cualificaciones profesionales afectadas a través de dociencialdia.blogspot.com. En el plano autonómico destaca la apertura de bolsas de trabajo en Castilla y León y Cataluña. Información de la Dirección General de Recursos Humanos del Portal de Educación de la Junta y del Departamento de Educación catalán. Mediante una resolución publicada en el Portal de Educación de la Junta de Castilla y León el pasado 7 de octubre, se convoca la formación de una bolsa dinámica de aspirantes a interinidad en ciertas especialidades del cuerpo de profesores de enseñanza secundaria y formación profesional. Las solicitudes pueden presentarse hasta la finalización del presente curso escolar 2020-2021. Y en Cataluña, mediante la resolución 1792/2020, publicada el 20 de julio, el Departamento de Educación de la Generalitat abrió la convocatoria de una bolsa de trabajo de personal interino en centros dependientes del Departamento de Educación para el curso 2020-2021. Las solicitudes de todos los candidatos interesados podrán presentarse hasta el 17 de febrero de 2021. Podéis consultar las bases de dichas convocatorias a través del blog de este programa. Y cerramos el repaso a la actualidad educativa con una nueva EduCharla sobre los recursos educativos abiertos publicado en el canal de YouTube del INTEF, información del Instituto de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado. Bajo el título Recursos educativos abiertos, todo un mundo a tu alcance, Elena Sánchez Nogales, jefa del Servicio de Difusión de Contenidos Digitales de la Biblioteca Nacional de España, y Pilar García Freire, jefa del área de Recursos Educativos Digitales del INTEF, hablan sobre los recursos educativos abiertos, materiales didácticos de dominio público que ofrecen una oportunidad estratégica para la mejora de la calidad en la educación y el diálogo sobre políticas y el intercambio de conocimientos, así como el aumento de capacidades en el alumnado. Hasta aquí el repaso a la actualidad educativa de hoy. Recordaos que podéis acceder a esta y otras noticias a través de dociencialdia.blogspot.com. En España hacemos milagros porque con la poca financiación se hace muy buena investigación. Soy tu vecino e investigo el infarto de miocardio. Soy el que se sienta a tu lado en el metro e investigo cáncer de mama. ¿Qué transmitirías a los más jóvenes, ¿no?, para que sean científicos? Yo les diría que adelante, tanto a chicos como a chicas, y sobre todo a las chicas que no se queden atrás, porque las chicas valemos tanto como los chicos. Que la diferencia entre hombres y mujeres no es de sexo, sino de persona. En el repaso a los titulares de la agencia SINC, el Servicio de Información y Noticias Científicas de FECIT, encontramos publicación de la Guía para la Ventilación de las Aulas, elaborada por el Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua, el Ministerio de Ciencia e Innovación y la Asociación Mesura, a raíz de mediciones reales de partículas en suspensión susceptibles de portar coronavirus en centros educativos de la Generalitat Valenciana. La guía recoge, entre otras medidas, priorizar las actividades al aire libre siempre que sea posible, reducir el número de personas por aula y aumentar la distancia interpersonal, reducir la duración de las actividades para reducir el tiempo de exposición, una ventilación constante, mantener en silencio y hablar en un volumen bajo, colocarse bien ajustada la mascarilla o purificar el aire y comprobar sus niveles de CO2
para de esta manera comprobar si la ventilación es la adecuada. En otro orden de cosas nos encontramos una entrevista a César Muñoz Fontela, un virólogo que destaca: se necesitan varias vacunas contra la COVID-19 y las carencias de unas complementarán las de otras. Habrá una vacuna durante el primer semestre de 2021 y la vacunación deberá ser global para ser efectiva. Desde su laboratorio en Alemania, donde estudia virus como el del ébola, este virólogo gallego coordina uno de los grupos de la Organización Mundial de la Salud para el desarrollo de modelos animales hacia una futura vacuna o terapia contra el SARS-CoV-2. Sobre esta línea de trabajo señala que todos los organismos modelo muestran pros y contras, siendo hoy en día los más empleados en los estudios primates no humanos, sobre todo macacos, y también hurones, hámster y diferentes cepas de ratón. No obstante, apunta que aún no se ha conseguido un modelo de enfermedad severa que replique la evolución sintomatológica observada en pacientes COVID. Sobre los tiempos requeridos para el desarrollo de una vacuna, un tema que Muñoz Fontela supone conflictivo y que no interesa mencionar, apunta que no se trata tanto de acortar los plazos como de la existencia de un modelo animal capaz de reproducir la enfermedad severa, tal y como ocurre en los seres humanos. Ello podría cribar alguna de las casi 200 candidatas actuales a vacunas y estudiar cuál resulta más eficaz, haciendo una mejor comparativa entre las diferentes candidatas. Podéis acceder a la entrevista completa a través de docienciaaldia.blogspot.com. Y cerramos el capítulo de la actualidad científica con el siguiente titular: más de 2000 científicos y sanitarios firman un manifiesto contra las leyes que protegen a las pseudoterapias. Un total de 2.750 firmantes procedentes de 44 países se han unido en el primer manifiesto internacional contra las pseudociencias en la salud para reclamar a Europa que deje de amparar a las pseudoterapias, responsables de la muerte de miles de personas al año. Como respaldo, el manifiesto se apoya en el estudio Use of Complementary and Alternative Medicine in Europe, publicado en 2017 en la revista escandinava de salud pública, según el cual el 25,9% de los encuestados en 21 países europeos habría recurrido a algún tratamiento de medicina complementaria y alternativa en el último año. Las pseudoterapias incluidas en la encuesta fueron la acupuntura, acupresión, medicina china, quiropráctica, osteopatía, homeopatía, tratamiento a base de hierbas, hipnoterapia, terapia de masajes, reflexología y curación espiritual, 7 de ellas en evaluación y 2 consideradas pseudoterapias, de acuerdo con el listado de 139 terapias analizadas por el Ministerio de Sanidad, presentado por el Gobierno de España en febrero de 2019. Tal y como exponen los autores del manifiesto, el problema de recurrir a pseudociencias no solo reside en que se sustituyen tratamientos efectivos por otros que resultan engañosos, sino que además existe un obvio retraso en la atención terapéutica de quienes ante los primeros signos de una enfermedad reciben productos falsos en lugar de medicamentos. Hoy dedicamos la sección de transformaciones educativas a las pseudoterapias,
consideradas aquellas sustancias, productos, actividades o servicios con pretendida finalidad sanitaria que, sin embargo, no cuentan con el soporte del conocimiento científico para avalar su eficacia y seguridad. Según datos de la última encuesta de percepción social de la ciencia y tecnología de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, FECIT, realizada en el año 2018, la ciudadanía confía mayoritariamente en la medicina basada en evidencias, lo cual es un buen signo del estado de salud de nuestra población. Sin embargo, al mismo tiempo existe una cierta confusión en una parte de la población española a la hora de distinguir entre terapias y pseudoterapias. Algunos datos preocupantes son que hasta un 20% de los encuestados reconoció haber recurrido a tratamientos que carecen de pruebas que señalen su efectividad, como por ejemplo la homeopatía o la acupuntura, o que hasta un 6,4% cree que los riesgos de las vacunas infantiles superan a los beneficios. Desde aquí, hacer un llamamiento rotundo y firme acerca de lo necesario que resulta la vacunación en todos los tramos de edad que recomienden las autoridades sanitarias, principalmente en el caso de los recién nacidos y de los niños y niñas pequeños. Es fundamental, nunca deje de vacunar a sus seres queridos, por ellos y por el resto de la sociedad. Estos datos ponen de manifiesto que la utilización de pseudoterapias no es residual, sino que constituye un fenómeno con una entidad suficiente como para ser analizado detalladamente y estructurar un plan de acción para evitar potenciales efectos nocivos sobre la población. En última instancia, las pseudoterapias afectan negativamente a la salud de las personas, ya sea perpetuando algunas dolencias, generando otras nuevas o incluso aumentando el riesgo de muerte. Partiendo de este marco, de esta situación, el Gobierno de España presentó en noviembre de 2018 un plan para la protección de la salud frente a las pseudoterapias, siendo uno de los objetivos de este plan las acciones encaminadas a mejorar la cultura científica de la ciudadanía y promover el pensamiento crítico. El Gobierno lanzó en 2019 la campaña Comprueba, marca que engloba las acciones frente a las pseudociencias y las pseudoterapias. Se trata de una iniciativa basada en el pensamiento crítico y racional que tiene como finalidad trasladar información rigurosa, veraz y accesible a la ciudadanía sobre salud y ciencia. ¿Sabes cuál era la esperanza de vida en el Paleolítico? 32 años. ¿Y a comienzos del siglo XX? En España, menos de 35 años. Habíamos avanzado poco, y la calidad de vida tampoco era muy deseable hasta que la evidencia se impuso a las pseudociencias. Hoy, en nuestro país, vivimos una media de más de 82 años, 10 años más que la media mundial. La imagen de una persona mayor consultando un teléfono inteligente rompería la imaginación de nuestros bisabuelos. ¿Qué ha pasado para que lleguemos hasta aquí? Principalmente que han sido millones los humanos en España y en todo el mundo que han dedicado su vida a comprobar cómo funciona nuestro entorno, que el pensamiento crítico, la ciencia y la tecnología han sumado esfuerzos para que nuestra vida sea mejor. No es cosa del azar ni de la casualidad. En los últimos 100 años ha pasado todo esto. Impulso de la higiene, popularización de la pasteurización, desarrollo de las vacunas, descubrimiento de la penicilina, aumento de la producción de alimentos, desarrollo de la genética, control prenatal, universalización de la sanidad y la educación, desarrollo de las telecomunicaciones. Si vivimos mejor que nuestros bisabuelos es por el esfuerzo investigador y por la aplicación del pensamiento crítico y la superación de los remedios pseudocientíficos. No te la juegues, comprueba. No te creas este vídeo porque sí. Comprueba por ti mismo que los hechos que te hemos contado son ciertos. Ante la duda, mejor comprueba. Por otro lado, datos de la misma encuesta, FECIT 2018, apuntan a la necesidad de mejorar la cultura científica de la ciudadanía,
ya que la mayoría, un 51%, considera que la ciencia es difícil de entender por ser muy especializada, y hasta un 40% de los encuestados considera bajo o muy bajo su nivel de educación científica. Ante los riesgos derivados de la confianza en pseudociencias y pseudoterapias y la confusión entre lo científico y lo que no lo es, se han diseñado una serie de acciones con el objetivo de mejorar la cultura científica en la sociedad, fomentando la toma de decisiones, ya sean decisiones personales o decisiones colectivas, basadas siempre en la evidencia científica, decisiones basadas en el método científico. Una de las acciones, dirigidas específicamente al público joven que contempla el plan de lucha contra las pseudoterapias que mencionábamos antes, es Science Track, un proyecto de divulgación científica de la FECIT iniciado en 2018, protagonizado por dos reconocidos youtubers científicos, Inés Dawson y Javier Santaolalla, dirigido al alumnado de enseñanza secundaria y bachillerato, que se emite en directo desde sus propios centros educativos, lógicamente previo a la situación pandémica que vivimos, y cuyo objetivo es despertar el interés de los jóvenes por la ciencia y aumentar las vocaciones científicas. No obstante, pese a la situación actual y las restricciones para frenar la crisis sanitaria, me gustaría señalaros que Science Track continúa emitiendo de manera regular a través de medios digitales a distancia. Science Track es un proyecto audiovisual de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. Su objetivo es estimular una visión científica, racional y crítica de la realidad entre los alumnos de secundaria. Recorremos la geografía española de la mano de algunos de los youtubers más influyentes del país para despertar el interés por la ciencia entre los más jóvenes. Se emite a través de YouTube y otras redes sociales desde los propios centros escolares. En él hablamos de ciencia y tecnología, pero también tratamos de combatir contra uno de los mayores problemas sociales del momento: las fake news y la desinformación. ¿Por qué hoy en día molan tanto las vacunas? Y sobre todo, ¿por qué es tan importante que tú, el que está al otro lado de la pantalla, se vacune? Pues por un concepto llamado inmunidad de grupo. Para que os hagáis una idea, imaginaos, tenemos un montón de población sana, pero la mayoría no están inmunizados. Y con que haya un par de enfermos, mirad lo que pasa, que toda la población acabaría enferma. He traído fallos de gente muy cotidiano, aritmética básica. Son recortes de prensa, madre mía, recortes de la prensa real. 7 de cada 10 aragoneses tiene diabetes y la mitad no lo sabe. Ya se han respondido ellos solos. Además, Science Track es un programa temático donde prima la participación directa de los alumnos. Unimos investigadores, divulgadores, profesores y alumnos para tratar de ayudarles a analizar realidades complejas y diferenciar entre opiniones y hechos. Si esto es la Luna y esto es la Tierra, ¿cómo de lejos está la Luna de la Tierra? Por aquí. Por ahí. Ok. Javi, ¿puedes colocarte ahí? Está lejos, ¿eh? Esta es la proporción de verdad. Esto, más o menos, chicos, es 300.000 kilómetros. En definitiva, Science Track quiere acercar la ciencia a los más jóvenes. Nos vemos con más ciencia y menos ignorancia. Hasta aquí el programa de hoy. Espero que tanto la información como los recursos didácticos presentados en el episodio de hoy os ayuden a tratar mejor la problemática de las pseudociencias y las pseudoterapias en el aula, un problema ante el que debemos prevenir a los más jóvenes. Recordaros que podéis acceder a más noticias sobre actualidad científica y educativa, así como al contenido de todos los programas y sus fuentes de consulta a través de dociencialdia.blogspot.com, desde donde tendréis acceso al podcast y al canal en YouTube. Sin más, me despido de todos vosotros. Hasta el próximo programa. Muchísimas gracias por estar ahí.